Buenos días, tengan todos hermanos y hermanas. Este domingo 6 de septiembre del año 2020 estamos estudiando el tema central, los nombres de Cristo. Hoy este domingo estudiaremos los subtemas, el oficio revelado y el Hijo del Hombre. El oficio de Jesucristo en la tierra se conocía o se conoce como el Cristo o el Mesías. Por lo tanto, si Jesús es el nombre personal, Cristo es el nombre oficial del Mesías. Es equivalente al Mashiach del Antiguo Testamento, también derivado de otra palabra hebrea que significa ungir. Y de este modo, Cristo significa uno ungido. Los reyes y los sacerdotes regularmente fueron ungidos en el Antiguo Testamento. Leemos en Éxodo 29, 7, 9 cómo Dios le da instrucciones a Moisés para que ungiera a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Dice así la palabra: y luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras. Tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo y así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Leemos en 1 Samuel capítulo 10 las palabras que Samuel le dirige al rey Saúl cuando es ungido para rey de Israel. Dice 1 Samuel 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ungir a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas era una manera o forma de dar a entender que Dios estaba apartando a estas personas para el oficio de reyes, profetas y sacerdotes. El oficio de sacerdote, el oficio de rey, de profeta, eran oficios santos, sagrados, ante Dios y ante los hombres. El derramamiento de aceite sobre sus cabezas era una forma simbólica de dar a conocer a los hombres que Dios estaba determinando o estaba asignando a estas personas los oficios respectivos. El aceite usado para la unción de estos oficiales simbolizaba el Espíritu de Dios. Isaías, al escribir sobre el Señor Jesucristo, comprendía perfectamente y entendía claramente que el simbolismo de ungir con aceite en la cabeza a estos oficiales estaba dando a entender que el Espíritu de Dios iba a posar en esas personas. Y lo entiende y escribe sobre el Señor Jesucristo en Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Con esto se confirma que el Señor Jesucristo fue ungido por su Padre Dios para desempeñar sus ministerios en esta tierra de sacerdote, de rey y profeta. Y la unción con aceite en el Antiguo Testamento para estos oficiales era una figura de lo que Jesucristo iba a realizar en la tierra. Y por lo tanto el profeta Isaías nos lo dice de esta manera. Y la unción también representaba la transferencia del Espíritu a la persona consagrada. Dice en 1 Samuel 6, 16, 13 y 14, cuando unge con aceite a David para que David desempeñara el cargo de rey de Israel. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá.
Hoy en día, toda persona que acepta al Señor Jesucristo como el Salvador de sus almas, como el Señor de su vida, inmediatamente cuando lo hace y que es aceptado por el Señor Jesucristo envía su Espíritu Santo a nuestras mentes, a nuestro corazón, y cambia nuestro corazón, cambia la perspectiva de la vida anterior, y ahora la vida del cristiano es una vida enfocada completamente en el Señor Jesucristo. Cuando Samuel unge con aceite al rey Saúl, dice la Biblia que Dios mudó el corazón del rey Saúl. El rey David, entendía perfectamente este simbolismo cuando en el Salmo número 23, nos dice en este Salmo: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El rey David lo que nos quiere decir es que el Espíritu de Dios viene en nuestras vidas, y cuando el Espíritu de Dios viene en nuestras vidas, la vida del cristiano es una vida de alegría, es una vida de gozo, claro, no exento de los problemas que pudieran venir en esta vida temporal. Cristo fue establecido, designado para sus oficios de profeta, de rey y de sacerdote desde la eternidad. Nos dice Isaías 42:1: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Dios, desde antes de la creación del mundo, Dios desde la eternidad, ungió a Jesucristo, al Hijo de Dios, para que desempeñara estos tres oficios: el oficio de profeta, de rey y de sacerdote. Pero históricamente su unción tuvo lugar cuando él fue ungido por el Espíritu Santo aquí en la tierra. Dice Mateo 3, 16 y 17: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pues Dios quiere darnos a entender de una manera más concreta, más precisa, objetiva, a toda la humanidad, que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el ungido, es el Cristo, es el Mesías, que había de redimir nuestras almas, que había de salvar nuestras vidas, y que nos daría perdón de pecados, y que antes de eso Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo, por el Padre, por su Padre, que es Dios. Jesucristo fue ungido desde la eternidad para cumplir tres oficios: rey, sacerdote y profeta, como le hemos dicho. Pero en este tiempo, toda persona que acepta en su corazón a Jesucristo como el Señor de sus vidas, la Biblia dice que Cristo nos unge con su Espíritu Santo y también nos llama reyes y sacerdotes. Dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21-22: Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dice Apocalipsis 1:6: Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El ungimiento de reyes y sacerdotes era una figura de lo que Jesucristo haría en esta tierra. Jesucristo fue ungido, fue designado por Dios para cumplir estos tres oficios. Pero además, una vez que nosotros creemos en la obra redentora del Señor Jesucristo, Él nos unge con su Espíritu Santo y también nos llama reyes y sacerdotes, pero ahora para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
No podemos más que dar gloria a Dios y estar siempre agradecidos por ese honor que nos ha dado Dios de llamarnos reyes y sacerdotes. Ahora vamos a estudiar el nombre Hijo del Hombre. En el Antiguo Testamento se encuentra este nombre en Daniel 7:13 y frecuentemente en la profecía de Ezequiel. Leemos Daniel 7:13-14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este nombre, Hijo del Hombre, Jesucristo lo usó muy seguido para él designarse. Se aplicó el nombre en más de 40 ocasiones. Vamos a intentar hacer una clasificación de en qué momentos Jesucristo se designó el Hijo del Hombre. Hay pasajes que claramente se refieren al regreso escatológico del Hijo del Hombre. Leemos en Mateo 16, 27, 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Se pueden leer más pasajes en Marcos 8:38, Marcos 13:26, etc., en donde donde el Hijo del Hombre habla de su regreso escatológico o de su segunda venida. También hay pasajes que hablan particularmente de los sufrimientos y la muerte de Jesús, y algunas veces también de su resurrección, como por ejemplo Mateo 17:22, Mateo 20:18-19, Mateo 28:12, etc. Pero vamos a leer Mateo 17:22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. También hay pasajes del cuarto evangelio, pasajes de Juan, en los que se acentúa el lado celestial, sobrehumano y la preexistencia de Jesús. Por ejemplo, Mateo 1:51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué prefirió Jesús este nombre como designación propia? Es difícil encontrar una respuesta. En los grupos de estudio se pretende o se puede analizar, discutir esta pregunta. Como dije anteriormente, es difícil encontrar una respuesta, pero eso no impide que podamos estudiar de una manera más profunda el por qué Jesucristo se designó este nombre, el Hijo del Hombre. Dios los bendiga, Dios los guarde, y gracias por su atención.